Las elecciones de Estados Unidos son, sin lugar a duda, otro de los grandes eventos del año 2020 que recordaremos. Y eso que aún no ha terminado siquiera por completo el recuento de votos. Pero con los resultados oficiales que hay ahora mismo, Joe Biden se ha proclamado ya como nuevo presidente de Estados Unidos. Eso sí, faltará ver si, finalmente, la justicia estadounidense acepta las peticiones de Trump para recontar otra vez los votos y si, por tanto, al final, algo acaba cambiando en alguno de los resultados de las elecciones. Pero bueno, si algo sabemos ya sí o sí, 100% seguro, es que habrá que esperar mínimo hasta el 5 de enero de 2021 para saber cómo queda compuesto el Senado, ya que hay una pelea todavía abierta en Georgia. Y a ver, soy consciente de que el debate sobre quién es el nuevo presidente es muy jugoso e importante, pero también es muy importante ver qué relación de fuerzas acaban quedando tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, ya que esto será lo que determinará la facilidad con la que el presidente de Estados Unidos pueda aprobar diferentes leyes en el país. Y es que las decisiones que se toman en Estados Unidos tienen un impacto enorme sobre prácticamente el resto del mundo, y más en casos como el de la Unión Europea, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos. Por este motivo, los líderes europeos han tenido sus ojos puestos en estas elecciones, y ha sido entonces cuando mucha gente se ha preguntado que qué presidente le venía mejor a la Unión Europea de cara al futuro. Y aunque en política evidentemente no se puede predecir todo lo que vaya a pasar, sino que se lo digan al año 2020, sí que es cierto que el paso del tiempo nos ha dejado una serie de gestos, declaraciones y hechos que podemos investigar cuál detective político. Por tanto, la pregunta que vamos a intentar responder hoy es ¿qué podría haber sucedido con otro mandato de Donald Trump y qué puede esperar la Unión Europea de Joe Biden? Y ya os adelanto que muy seguramente surjan más dudas a raíz de este vídeo. Por ello os anuncio que este domingo 15 de noviembre a las 8 de la tarde hora de Madrid estaré aquí en directo para hablar precisamente sobre este tema junto a Alex Maroño, que es un analista del orden mundial y que ha estado durante todos estos meses explicando en entrevistas y en artículos súper guays toda esta movida. Y ahora sí, vamos con el vídeo que hay muchas cosas que contar. No me quiero extender mucho hablando del siglo XX porque si no esto se va a alargar muchísimo, pero es más que obligado que comencemos por aquí y conozcamos al menos los momentos clave. Y es que la propia integración de Europa fue una idea estadounidense. Aunque fueron Paul Henry Spaak y Robert Schuman los que tuvieron la idea del proyecto europeo, realmente fue el Plan Marshall lo que le dio a Europa la posibilidad de comenzar el proyecto. Y sí, sé que siempre hay mucho debate porque si bien es cierto que Estados Unidos inyectó una cantidad enorme de dinero para reconstruir Europa, también es cierto que uno de los grandes motivos era para evitar que el comunismo se propagase por el continente. Pero bueno, por todo esto, las relaciones entre Estados Unidos y lo que hoy es la Unión Europea nacen en el año 1953, cuando cobraba vida la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA. En ese año, Estados Unidos envió a la CECA a sus primeros observadores, aunque no fue hasta el año 1956 cuando ya, de manera oficial, se inauguró la delegación de los Estados Unidos ante la CECA. Y, por parte de la CECA, 2 años antes, en 1954, ya habían establecido su delegación en Washington. Y bueno, el tiempo fue pasando y el siguiente gran evento de la relación entre ambos llegó en 1990. Ahí fue cuando Estados Unidos y la Comunidad Europea formalizaron su relación a través de la Declaración Transatlántica, donde se habla de objetivos comunes y de cooperación en ámbitos económicos, educativos, científicos. Y durante los años siguientes, la relación se iba fortaleciendo con nuevos acuerdos de cooperación firmados entre ambos. En resumen, que en estos años fue cuando empezaron a tener lugar cumbres a nivel de jefes de Estado y de gobierno entre Estados Unidos, la Comisión Europea y el país que ocupaba la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Y sé que estoy resumiendo a lo bestia, pero como quiero centrarme más en lo actual, vamos a seguir avanzando hasta el siguiente momento clave entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y ese momento es 2008, cuando Barack Obama sale elegido como nuevo presidente de los Estados Unidos.
Cuando Obama llegó a la Casa Blanca había unas expectativas enormes sobre él, ya que se esperaba un enfoque más multilateral a nivel internacional, o sea, algo muy diferente a lo que justamente la administración anterior tenía, que era la de Bush. Y al escuchar la palabra multilateralismo, a la Unión Europea ya le comenzaron a brillar los ojitos. Pero con el tiempo las expectativas se desvanecieron y el brillo en los ojitos se convirtió incluso en lágrimas en momentos dados. Y es que al terminar Obama su segundo mandato, a principios de 2017, se podía apreciar claramente cómo la política exterior norteamericana había ido cambiando poco a poco desde el año 2000. El resultado fue que Estados Unidos había movido su foco de Europa al mundo entero. De esta manera, Asia y Medio Oriente comenzaron a ser focos de atención para Washington. Y esto se ha agudizado muchísimo más durante la etapa de Trump. Eso sí, ojo, cuidado. Esto no quiere decir que la Unión Europea no le interesase a Estados Unidos. Lo que quiere decir es que la Unión Europea ya no tenía ese sitio privilegiado en la política estadounidense. Entonces, centrándonos en la etapa de Obama, si hay dos cosas principales que podemos destacar son que confirmó que Europa ya no tendría tanta atención por parte de Estados Unidos, pero que seguía siendo un aliado muy importante. Y que reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la defensa de todos los miembros de la OTAN, sobre todo con los miembros recientes que venían de Europa del Este. Y, evidentemente, hay muchos más hechos que merece la pena comentar. Por ejemplo, en cuanto al Brexit, Obama se mostró públicamente activo en contra de que Reino Unido abandonase la Unión Europea. Pero tampoco debemos olvidar el escándalo de las escuchas a diferentes líderes europeos por parte de la NSA, la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, porque esto cabreó muchísimo en Europa. Aunque, cuando explotó el conflicto de Crimea, Obama ayudó a Europa desplegando fuerzas por tierra, mar y aire. Pero, poco más tarde, Obama criticaba públicamente a Europa en general por no invertir suficiente en defensa y esperar siempre a que Estados Unidos les ofreciera esa protección. Como veis, una de cal y una de arena. Es muy difícil resumir dos mandatos en un par de minutos, así que dejadme en comentarios otros hechos relevantes, porque ahora pasamos al mandato de Trump, que es el que realmente nos interesa para responder a la gran pregunta del vídeo. Donald Trump llegó al cargo en 2017 y de manera ciertamente inesperada, ya que las encuestas pronosticaban la victoria de Hillary Clinton. ¡Ay, las encuestas! Esto, de primeras, no alegró mucho a la Unión Europea, ya que Trump no iba a tener el mismo enfoque multilateral que Obama, y tampoco es que Trump hubiese dedicado muy buenas palabras a la Unión Europea, la verdad. Además, los dos primeros hechos que molestaron a la UE fue que tan solo una semana más tarde de llegar al cargo, Trump le dijo públicamente a Theresa May que lo del Brexit iba a ser una cosa maravillosa para el Reino Unido. Y el otro hecho estuvo relacionado con el Nord Stream, que es un gasoducto que va directamente desde Rusia hasta Alemania. La cosa es que a mediados de 2017, Trump dio el visto bueno a una ley que imponía sanciones a países como Rusia. Y claro, como consecuencia de esto, se detuvo la construcción de una de las líneas del Nord Stream, y Alemania, Francia y Austria mostraron públicamente su enfado. De hecho, unos años más tarde, en 2019, Estados Unidos impuso sanciones a aquellas compañías que contribuyeran a la construcción del Nord Stream. Pero bueno, ya hablaremos del Nord Stream y toda esta movida en otro vídeo si os apetece. Entonces, para no saltarnos el orden cronológico, volvamos al tema. Llegó 2018 y Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, dijo en Bruselas que el sistema de Trump se basaba en estados soberanos y no en instituciones como las de la Unión Europea. Además, en ese mismo año Donald Trump comenzó una guerra comercial con la Unión Europea al imponerle una batería de aranceles. Entre estos destacaron el arancel del 25% a las importaciones de acero de la Unión Europea y otro del 10% a las del aluminio, y otro también del 25% a los productos de alimentación, un hecho que, por cierto, perjudicó bastante a España, ya que exportamos una cantidad enorme de productos agroalimentarios. Para que os hagáis una idea, la Unión Europea calculó que estos aranceles le supondrían un coste de unos 6.400 millones de euros. Por ello, en represalia, todavía en 2018, la UE respondió imponiendo aranceles del 25% al whisky hecho en Estados Unidos y del 31% a las motocicletas Harley Davidson. Y a ver, durante el mandato de Trump también ha habido momentos de tranquilidad e incluso de esperanza. Por ejemplo, cuando Mike Pompeo visitó Bruselas en 2019 con la única intención de reunirse con los altos cargos de la UE y
resetear las embarradas relaciones. Pero vaya, es que el mandato de Trump ha tenido muchísimas más sombras que luces respecto a la Unión Europea. Por ejemplo, otro caso muy sonado y que nos va a acompañar mínimo hasta el año que viene es el jaleo montado entre Airbus y Boeing. Para ser breve, este litigio se remonta a 2004, cuando España, Francia, Alemania y Reino Unido dieron ayudas públicas a Airbus, la compañía europea. Estados Unidos, al ver esto, denunció que los subsidios europeos perjudicaron a Boeing, la compañía estadounidense, y la Organización Mundial del Comercio le dio la razón. Por ello, se le permitió a Estados Unidos imponer aranceles a productos europeos, a pesar de que Estados Unidos también dio ayudas públicas a Boeing. Entonces, la cosa está en que este follón ha ido a más, ya que la Organización Mundial del Comercio, al verificar las ayudas que recibió Boeing, falló a favor de la UE, permitiéndole poner aranceles a productos estadounidenses. Y claro, la Unión Europea, viendo que a lo mejor Trump no volvía a salir elegido, dijo: oye, vamos a esperarnos, si sale Trump impondremos estos aranceles como respuesta, pero si sale Biden negociaremos para que él quite sus aranceles a cambio de nosotros, pues no imponer los nuestros. Sin embargo, al final no ha sido así, y la UE ha impuesto desde hace unos días nuevos aranceles a los aviones y los productos agrícolas estadounidenses. Con esto, la Unión Europea ha dicho que ahora vuelve a estar nivelado otra vez el tablero de juego y que espera poder negociar con Biden para quitarse mutuamente estos aranceles en el futuro. Y otro asunto más que puede aumentar las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea es la conocida como tasa Google. Esto es, básicamente, un impuesto que la Unión Europea plantea imponer sobre determinados servicios digitales y que acabaría afectando a gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Amazon o Apple. Y esto, evidentemente, pues a Estados Unidos no le hace ninguna gracia. De hecho, Donald Trump amenazó diciendo que si salía reelegido y se aplicaba la tasa Google, él impondría nuevos aranceles a la Unión Europea. Y bueno, por intentar acabar esto con una nota positiva, también os diré que a finales de agosto de 2020, la UE y Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial para reducir los aranceles en diferentes productos. Y con esto poca broma, porque aunque fuese un acuerdo muy limitado, con un valor de unos 168 millones de euros, fueron las primeras reducciones arancelarias negociadas entre ambas partes desde hace más de 2 décadas. Así que, como veis, siempre hay algún resquicio de esperanza para que las tensiones se relajen y nos hagan la vida más fácil a los ciudadanos, que al final es lo que nos interesa en el día a día. Bien, pues con todo este trasfondo de información, ahora sí, ya podemos pasar a responder la pregunta que mucha gente se está haciendo. A ver, realmente después de repasar el historial de Trump, podríamos responder ya la pregunta, decir que para la UE sería mejor Biden y acabar aquí el vídeo. Pero esto lo podría responder cualquiera y sería una respuesta que carecería de sustancia, así que vamos al lío. Lo primero de todo es que, oye, a nivel de gobiernos y de partidos, yo creo que más o menos sabríamos decir quién preferiría a Biden y quién preferiría a Trump. Pero, ¿y qué opina la gente? ¿Qué opinamos nosotros, los europeos? Pues esto es, precisamente, de lo que se han encargado de responder diferentes encuestas y estos son los resultados. En prácticamente todos los países de la UE, los europeos preferían por amplia mayoría a Biden. Evidentemente los porcentajes varían según el país. Por ejemplo, en países como Alemania, Francia, España, Suecia, Finlandia o incluso Bélgica, una amplia mayoría prefería a Biden. Sin embargo, si miramos a otros países como Italia, Hungría o Polonia, aunque la mayoría de su población seguía prefiriendo a Biden, el porcentaje de apoyo a Trump era muy alto, estaba un poquito por debajo del de Biden. Por tanto, si habéis estado siguiendo al menos un poquito la actualidad de la Unión Europea, pues tampoco son una sorpresa estos datos, aunque siempre está bien tenerlos a mano. Ahora, pasando a los líderes europeos, el más interesado en que saliera Donald Trump era Boris Johnson. Esto es algo que he ido comentando en la serie de vídeos sobre el Brexit, y es que durante la campaña electoral, mientras que Trump le daba la seguridad a Johnson de conseguir un acuerdo comercial muy jugoso entre ambos, Joe Biden públicamente le dijo: cuidadín, respeta el acuerdo con la Unión Europea o no habrá acuerdo comercial con Estados Unidos. Y claro, si Johnson ha negociado tan duramente con la Unión Europea es porque sabía que tenía la carta de Trump. Pero ahora que la ha perdido, o al menos que no la va a tener antes del 31 de diciembre de 2020, de golpe y porrazo le interesa enormemente un acuerdo con la Unión Europea. Vaya, ¿por qué motivo será? Por tanto, estas semanas se vuelven aún más interesantes en lo que concierne al Brexit.
y pronto haré un vídeo poniéndonos al día sobre este asunto. Pero volviendo al caso, si Donald Trump hubiera salido reelegido, lo que la Unión Europea podía esperar era, por lo pronto, unas negociaciones más duras con Reino Unido, ya que tenían la salvaguarda de Trump. También una continuación del proteccionismo y nuevos aranceles que seguirían perjudicando a la economía de la UE en un año muy difícil a nivel financiero debido al coronavirus. Y seguramente por ello, las relaciones con Estados Unidos habrían seguido empeorando, por lo que la UE se habría visto obligado a hacerse rápidamente más autosuficiente, sobre todo en materias como de salud o de defensa, y también habría buscado nuevos aliados y socios como a lo mejor China e incluso Rusia. Ahora bien, aunque la grandísima mayoría de líderes europeos preferían a Biden, esto no quiere decir que vaya a actuar de manera antagónica a Trump. De hecho, para empezar, es que Biden no es que sea ni siquiera muy fan del libre comercio, por lo que podemos seguir esperando ese proteccionismo en Estados Unidos que incluso llegó a estar en la etapa de Obama, cuando, con Biden como vicepresidente, se aprobó la legislación Buy American, cuyo objetivo era fomentar la creación de empleo en la industria estadounidense y evitar la inversión pública que beneficiaba a las empresas extranjeras. Eso sí, bien es cierto que también, con Biden, se espera una vuelta a la normalidad de las relaciones entre ambas partes y, por consiguiente, menos tensión. En cuanto a la OTAN, Biden dijo que, en lugar de prometer recortes al presupuesto como hizo Trump, un incremento del gasto incluso podría llegar. Por tanto, mientras que Trump remarcó que no defendería automáticamente a los países de la OTAN, a no ser que gastasen al menos un 2% de su PIB en defensa, Biden muy seguramente mantenga este mismo criterio, pero sin amenazar con no defender a los miembros de la OTAN en caso de que sufran un ataque. Como veis, grosso modo, si Biden se mantiene como presidente y no cambia el resultado, se espera una vuelta a una relación civilizada entre Estados Unidos y la UE. Pero ojo, porque esto no quiere decir que vayamos a estar exentos de nuevas guerras comerciales entre ambas partes y de más proteccionismo por parte de Estados Unidos. Según muchos analistas, la aislación, proteccionismo y aranceles llevados a cabo por Trump han sido exacerbados, sí, pero seguramente estas características se mantengan en Estados Unidos incluso con Biden a la cabeza. Y a pesar de que la Unión Europea no volverá a tener ese sitio privilegiado en Washington, el tiempo dirá si gestos de Biden como la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo Climático de París favorecen que haya más posibilidades al menos de un mejor entendimiento con la Unión Europea. Y también habrá que prestar atención a qué actitud va tomando la Unión Europea ante esta nueva situación, porque al menos por el momento parece que algo ya ha cambiado al imponer nuevos aranceles a Estados Unidos por el tema de Boeing antes siquiera de negociar con Biden. Sé que hay muchísimas más cosas que comentar, pero no quiero extenderme más. Tan solo quería cubrir los puntos básicos sobre este asunto. Así que, si queréis profundizar, he dejado un montonazo de enlaces muy buenos en la descripción del vídeo. Y si queréis añadir cualquier cosa, por favor, hacedlo en los comentarios de manera constructiva, así todos aprenderemos un poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo, me ha llevado su tiempo. Y si es así, como siempre se agradece un like, que os suscribáis al canal y le deis a la campanita y que compartáis el vídeo por redes sociales para que llegue más gente aún. Recordad que este domingo 15 a las 8 de la tarde, hora de Madrid, estaré aquí en directo junto a Alex Maroño para hablar de todo esto y responder a todas las preguntas que tengáis. Y dicho esto, yo creo que es suficiente por hoy y ya nos vemos en el directo o en el próximo vídeo.